Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos disponemos en este rato de oración, como os imagináis, a empezar un poquito a hablar de la vida del Señor. Ya no es que no lo hayamos hecho, pero ahora nos centramos ya un poquito más en esto y viene muy bien porque estamos metidos pues lógicamente en un ambiente ya navideño que nos introduce en la encarnación, el nacimiento del Señor, a admirar a Cristo pues como lo que es, como hombre, en su humanidad santísima, además pues como niño, y por tanto la cercanía a Él es más patente, más fácil, ¿no?, de ponernos delante de un Belén, rezar delante de Cristo, del nacimiento, darle pues nuestro buen recibimiento al Señor, encontrarle en las cosas más pequeñas, en fin, sentirnos muy cerca de Cristo. Entendemos, por otra parte, que es algo que ilumina nuestra vida, que centra, más que ilumina, que centra nuestra vida, de tal manera que todo está pues mirando a Cristo, somos cristocéntricos. Nos importa la vida del Señor, conocerla a fondo, saber de Él, hablar con Él, quererle. Desde que se realiza esa redención, evidentemente, Cristo, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ya está con nosotros el Señor. A quienes les tocó conocerlo en vida mortal, en la vida misma, en su vida, tuvieron la oportunidad de ir descubriendo en ese hombre a Dios, en aquel niño a alguien que les hablaba de la redención, o aquel bebé, ¿no? También alguien a quien teníamos que ir a adorar, Llega, como dice San Pablo, la plenitud de los tiempos, y entonces envió Dios a su Hijo unigénito. Él sabía perfectamente, Dios, cuándo iba a ser la plenitud de los tiempos, en qué momento. Se dan circunstancias concretas en la vida de los hombres, en la historia, que hacían pues que pudiera ser ese momento, es decir, la Pax Romana, el pueblo de Israel que había caminado durante años y siglos hasta ese momento, las genealogías del Señor también, todos los que le habían precedido, los profetas que habían ido hablando del Mesías y habían ido describiendo algunas cosas de la vida del Mesías, por ejemplo, dónde nacería y muchas más cosas, lógicamente, ¿no? Y cómo sería, ¿no? Y de la Madre Virgen, etcétera, ¿no? Pues la plenitud de los tiempos llega a ese momento, Y lo rezábamos el otro día, el domingo, Jesucristo viene a estar con los hombres, Jesucristo que es perfecto Dios y perfecto hombre. El símbolo lo rezábamos. Perfecto Dios y perfecto hombre. Y a ese Dios perfecto y perfecto hombre, dice San Lucas, lo envolvió en pañales la Virgen y lo reclinó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. No había lugar para ellos. A ese perfecto hombre y perfecto Dios, hecho un niño. Se ha hecho tan pequeño, ya ves, un niño, para que te le acerques con confianza. Bueno, pues esta
Esto es, entramos ahí en nuestra oración y le pedimos al Señor la gracia para poder darle una vuelta más y descubrir de Jesús como lo que es, como perfecto Dios y perfecto hombre, y por tanto el centro de la existencia de los hombres y la mía en concreto. A ti, Señor, quiero mirarte y a ti quiero tenerte siempre como punto de referencia. Tú que eres hombre como yo también. De ahí que sigamos ese consejo que tanto desde el principio, lo recuerdas bien, nos dijo el Padre y que no teníamos muy claro, pero de todas maneras vino muy bien recordarlo. Se ha considerado la centralidad de la persona de Jesucristo a quien debemos conocer, tratar y amar. Poner a Jesús, en el centro de nuestra vida significa adentrarse más en la oración contemplativa en medio del mundo, ayudar a los demás a ir por caminos de contemplación, redescubrir con luces nuevas el valor antropológico y cristiano de los diferentes medios ascéticos. Bueno, sigue después con más ideas, pero me quedaba con el principio, ¿no? Poner a Cristo en el centro de nuestra vida significa más adentrarse en la oración contemplativa. Poner a Cristo la centralidad. La centralidad lo hemos predicado, lo hemos hecho muchas veces estos últimos tiempos, ¿no? Es decir, siempre. Y es que hemos aprendido de los padres de la Iglesia, de los santos, en la formación hemos aprendido a ver a Cristo así. Y a tenerlo tan cerca que entendamos que nuestra vida es sobre todo una vida de contemplar a Cristo, de identificarnos con Él, el fundamento de mi personalidad, identificarme con Cristo. Y hemos aprendido, porque se nos ha abierto un panorama impresionante, también con la predicación de nuestro Padre, San José María, a descubrir a Cristo hombre. Fijaros, a enamorarnos del Señor. ¿Nos importa? Hace unos meses ya, hablaba con un sacerdote agregado de la Sociedad de Santa Cruz, mayor, ya muchos años de sacerdocio. Y hablábamos de esto. No sé por qué salió en la conversación que teníamos personal de ese tema, ¿no? Y me decía, mira, yo cuando escuché por primera vez a nuestro Padre, escuché que la predicación de algunos otros de la obra, él era seminarista, pero a los años 50 seguramente por ahí, pues era seminarista, ¿no? Y escuché a predicar a algunos sacerdotes de la obra el enamorarse de Jesucristo, me escandalicé. Dice, porque eso no es lo que me habían enseñado en el seminario. Me decía, ¿no? Porque me parecía demasiado humano ese enamorarse de Jesucristo así, demasiado humano. Al menos yo tenía ese concepto, demasiado humano, me parecía demasiado humano, la palabra no me la dijo, pero yo creo que iba por ahí también un poquito como carnal, sensual, ¿no? Es el primer pensamiento que tuve, ¿no? Sí, pero luego cuando leía a nuestro Padre, en camino, en algunas homilías suyas, que entonces ya se habían publicado, algunas suyas, en camino, entendí perfectamente. Y se abrió para mí, me decía así, un panorama inmenso, que yo nunca había descubierto. Porque lo que me habían enseñado era otra cosa. O no me habían hablado de esto nunca. Y fue para mí como un toque de atención que cambió mi visión también del Señor. Es decir, descubrir la persona de Cristo. Claro, me quedé sorprendido, ¿no? Entonces ya me explicó qué es lo que él había aprendido desde el principio del seminario, o la visión, esa visión nunca estaba como muy apartada, ¿no? Es decir, como no se hablaba de ella, o no le enseñaron a él, a lo mejor fue solo en el seminario, ya, en su seminario, no lo sé. Pero
El caso es que él me contaba eso, que le impresionó mucho, especialmente cuando ya leyó, fue a las fuentes y leyó a nuestro Padre, eso todo en camino, y entonces se dio cuenta de lo que significaba. Y se le abrió un panorama de conocimiento y de amor al Señor que le impactó muchísimo. Fue una de las cosas que contaba también, que porque descubrió también que años más tarde, luego a cabo de unos años, ya pidió la admisión a la obra, pero fue algo que le removió interiormente porque descubrió un mundo desconocido, por así decirlo, ¿no? Es decir, bueno, y es que es verdad, o sea, uno cuando lee toda esa predicación de nuestro Padre hablando de Jesucristo, ¿no? De enamorarme del Señor, de su humanidad santísima, ¿verdad? De verle como nosotros, pues uno se da cuenta de la cercanía, cómo puede hablar con el Señor. Te decía esta mañana, hablamos con el Señor y llegaremos al cielo y seguiremos hablando de las cosas que le dijimos a Cristo. ¿Te acuerdas qué te contaba en la oración? Le tratamos como lo que es. Le dimos al Señor las cosas que hemos vivido, que Él conocerá, pero se las contaremos otra vez como se las cuentas en la oración. ¿Te acuerdas que te prometí? Pues mira, intenté hacerlo, yo qué sé. Es decir, persona, cercana, que podamos, perdonar que lo diga así, como tocar, abrazar, amar con todo nuestro corazón. Porque lo sentimos muy cercano. Lo sentimos, Señor, muy, muy, muy cercano. Y nos impacta muchísimo, nos asombra muchísimo verte, niño, pasar frío en la noche de Belén, llorar. Nos impone muchísimo, nos impone en el sentido, una palabra, pues verte que tienes hambre y sed y que compartes con los hombres las cosas, los sufrimientos, que te compadeces ante el dolor, que te compadeces ante la muerte de un ser querido, Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, aquella niña de 12 años, Talita, ¿cómo se llamase? Y la suegra de Pedro, y etcétera, 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 ¿no? Y tantos hombres y mujeres que se acercan a ti. Y sigue siendo así. Y sigue siendo así. Por eso a nosotros nos es fácil acercarnos a la figura de Cristo. Porque sigue siendo así. Y tú te sigues compadeciendo de nuestro dolor y de nuestro sufrimiento. Y a ti te importan las cosas que me pasan. Claro. Y yo por eso te las puedo contar en la oración. Y sé que me escuchas. Porque tú eres hombre y Dios. Y me ayuda a meter la cabeza, como me han enseñado, pues ser un personaje más en el Belén y ir como los reyes y como los pastores a adorarte y ofrecerte, Señor, las pocas cosas que hago bien. Esas te las ofrezco y todas las demás también. Y mi arrepentimiento. Me ayuda a poner un niño en el Belén que representa a Cristo, esa figura, pero que me ayuda y ponerme junto a María y a José y adorarte como hacía nuestro Padre, ¿verdad? En aquellas Navidades donde en la tertulia cogía al niño, lo tenía en los brazos, le daba besos y daba la bendición con el niño a quienes estaban allí. Pero se notaba que le estaba queriendo. Una Navidad, nos contaba, yo creo que era don Ernesto Julia, una Navidad, habían tenido la tertulia con el Padre, con nuestro Padre en la tertulia por la noche, pues el niño lo llevó don Javier hasta allí para que lo tuviera, pudiera hablar con todos, con el niño en sus brazos, y cuando terminó la tertulia, pues no sé qué pasó, que nadie se acordó y el niño se quedó en la sala de estar. El caso es que la mañana siguiente, cuando su padre se levantó, ya el día de Navidad, se fue al oratorio a rezar y vio que no estaba el niño.
y le dijo enseguida a don Javier: ¿dónde está el niño? ¿Qué ha pasado? El niño estaba en la sala de estar, pobrecito, se había quedado toda la noche ahí. Y entonces le dijo, don Javier ya se dio cuenta, ¿no? Fue corriendo a por el niño, y nuestro padre, cuando lo trajo, le dio gracias, dijo: gracias, porque no puedo empezar la Navidad, le dijo, sin darle un beso al niño. Claro, es una pequeña cosa, pero manifiesta el cariño por el Señor, ¿no? Una pequeña cosa que no tiene, casi diría yo que infantil, ¿verdad? Pero que manifiesta un corazón muy grande, que no pasa, que le importan las cosas, que le importa eso, ¿no? Pues un gesto que es un beso de amor al niño. No puedo empezar la Navidad sin darle un beso al niño. Bueno, Cristo nos ayuda, ¿no? Esa figura del Señor, ¿no? Pues que la ponemos en el Belén, está en el oratorio estos días, a partir del día 25 o el 24 por la noche, estará allí en el oratorio del centro, y podremos adorarle, y podremos mirarle, y podremos darle un beso, con cariño, de hombres, sí, pero con corazón. Porque tenemos que tener corazón para querer. Y hemos de saber también, siendo nosotros como somos, y hombres, manifestarlo. Y manifestárselo al Señor. En la intimidad de tu oración: Señor, ¿cuánto te quiero? Señor, ¿cuánto te quiero? Y decírselo con las palabras, con el corazón y con los hechos. Con los hechos. Porque me enamora tu figura. Me enamora estar cerca de ti. Me importa estar cerca de ti. Bueno, pues nuestra oración va por ahí y nuestra vida va por ahí. Decía al principio, somos cristocéntricos y por tanto todo lo que nos importa, ¿no? Es mirar al Señor. Amad la humanidad de Jesucristo, decía nuestro Padre. Pasmaos ante la magnanimidad de Dios, que se hace hombre para que le tratemos. Pensad cómo nos ha amado a la humanidad entera y a cada uno. Meditad la elección que hace a sus apóstoles, de cada uno en particular, y veréis que nuestra llamada manifiesta una predilección de Dios, a pesar de los errores personales. Insistía: amad la humanidad santísima de Cristo. No hay en ello nada de sensualidad y de equivocación, pues te contaba antes de este cura. Al contrario, es amar el paso de Dios por la tierra, es amar el paso de Dios por la tierra. Os acordáis de aquel punto de camino que tanto nos ayuda, Yo recuerdo siempre con mucho cariño aquellos años cuando empezamos, cuando pitamos, ¿no? Muchos de vosotros que estáis aquí también conmigo en Colbert y aquel que bien lo pasábamos, ¿verdad? Y recuerdo las tardes de estudio allí y los ratos de oración. ¿Y qué usábamos? Camino, no había otra cosa. Camino, y cada tarde hacíamos un ratito de oración, un oratorio, sí, uno aprende también, usando Camino y rezando un poquito con esto. Bueno, pues por eso tengo un cierto cariño, ¿no? Al libro, ¿no? Dice: considera lo más hermoso y grande de la tierra, lo que place al entendimiento y a las otras potencias, y lo que es recreo de la carne y de los sentidos, dice en el punto 432. Y el mundo y los otros mundos que brillan en la noche, el universo entero, y eso junto con todas las locuras del corazón satisfechas, nada vale, es nada y menos que nada al lado de este Dios mío, tuyo, tesoro infinito, Margarita preciosísima, humillado, hecho esclavo, anonadado con forma de siervo en el portal donde quiso nacer, en el taller de José, en la pasión y en la muerte ignominiosa y en la locura de amor de la Sagrada Escritura. Claro. Se entiende que esto se escribe desde el corazón y desde el trabajo bien hecho, y desde la entrega a veces
dura. Pero lo escribe quien puede, quien de verdad ha hecho la experiencia del amor al Señor. Detrás de aquí hay muchos ratos de oración delante de un sagrario o delante de un niño. Hay muchas oraciones jaculatorias. Hay muchos actos de amor. Por eso nuestro Padre se enamora, es un enamorado. Se nota en todo lo que escribe, es un enamorado de Dios. Un enamorado del amor. Así hemos de tratar al Señor, pedir el hambre de tratar a Jesús, y así crecerá nuestro deseo también de verle en el cielo, de gozar de Él en el cielo. Estaremos en la tierra el tiempo que Él quiera. Estrujados como un limón, acabaremos, son ideas de nuestro Padre estas, como un limón acabaremos nuestros días en la tierra. Y cada día, con la gracia de Dios y con la oración bien hecha, tendremos más ganas de verle. Pultuntum Domini requiram. Y encontraremos y nos identificaremos más con Cristo. Más con Cristo. Una identificación que irá pasando con el tiempo a través de nuestra oración por todas las escenas del Evangelio. Es para nosotros el libro fundamental de cabecera, para cualquier cristiano. Cogeremos el Evangelio y al ver, nos ha ayudado tanto estas cosas que nos van publicando, ¿verdad? Pues, un personaje más, o los libros que van saliendo tan buenos sobre Saxon y las páginas del Evangelio, ¿no? Pues Tierra Santa, etcétera. Bueno, aquí hay expertos en eso. Bueno, que sabéis mucho más que yo. Pero nos ayuda muchísimo, ¿no? Y quienes habéis estado en Tierra Santa, pues mucha gente me ha contado que desde entonces, al ver la tierra del Señor y los lugares concretos donde pasan las cosas, ha rezado de otra manera. Al menos durante un tiempo le ha entrado más por los sentidos. Pues buena cosa es. Por eso el cariño del Padre, el empeño del Padre para que vayamos pasando todos por allí. Pues es muy bueno, ¿no? Bueno, pero pues iremos recorriendo los caminos con Jesús desde el nacimiento hasta la ascensión, y le iremos conociendo más. Le iremos conociendo más. Y escucharemos, porque uno va como metiéndose más en el Evangelio y descubriendo más a través de las palabras del Evangelio cosas nuevas que nos ayudan. Unas palabras que hemos leído muchas veces, pero que entonces nos dan más luces, un milagro que nos resulta mucho más, en ese momento, más sugerente, una actitud de Cristo, de los apóstoles, que nos ayudan también a estar allí. Es nuestra oración, es donde nos apoyamos para todo lo demás. Es vida nuestra, no está desconectado de la vida todo esto, no es, sino que todo eso está perfectamente conectado con lo que hacemos, con el trabajo, con la vida de familia, con el deporte, con el descanso, con pasarlo bien, con disfrutar de todo. Pero lo basamos en eso, ¿no? En que Cristo, en Él, ponemos a Cristo en el centro. Y cuando das una charla o recibes una edición espiritual, pues tú sabes perfectamente que al fin y al cabo, lo que se pretende con eso, la formación es también que todos seamos Cristo, que todos nos identifiquemos con el Señor y por tanto que vivamos como Él. Él es el hombre. Él es el hombre. Sí, el hombre, como les dice Pilato al pueblo judío cuando les presenta a Cristo ya a punto de llevarlo a la cruz, ecce homo. Aquí está el hombre. En ese momento, pues eso, hecho un guiñapo, pero es el hombre. Y es el hombre en Belén, en que yo me fijo. Y perdiendo en el templo, y haciendo milagros, y predicando en el monte, y rezando en el monte, y en el barco
con sus apóstoles, eche humo. El hombre Dios. Por eso, empeñémonos cada vez más en quererle, en conocerle, en tratarle, en ponerlo, como nos repite el Padre, como centro de nuestra vida. Y en el trabajo, en tantas diversidad de cosas que cada uno de nosotros hacemos, pondremos al Señor allí también. Porque es nuestra vida. Por eso saldrá con naturalidad, en nuestro apostolado, a la hora de hablar con nuestros amigos, hablar de Dios. ¿Por qué? Porque lo tenemos en el corazón. Porque lo tenemos en el corazón. Primero porque intentaremos imitarle, pero además porque está en el corazón. No nos resulta ridículo, todo lo contrario. Es a quien amamos. Y nos gustaría que mucha gente también le quisiera, incluso más que nosotros, y le conociera y se enamorara de él. Crecer en ese amor, en la caridad. Y mirándole sabremos lo que significa amar y exclamaremos, si no me equivoco, como dice nuestro Padre en este punto de surco. Gracias, Jesús mío, porque has querido hacerte perfecto hombre, con un corazón amante y amabilísimo, que ama hasta la muerte y sufre, que se llena de gozo y dolor, que se entusiasma con los caminos de los hombres y nos muestra el que lleva al cielo, que se sujeta heroicamente al deber y se conduce por la misericordia, que vela por los pobres y por los ricos, que cuida de los pecadores y de los justos. Gracias, Jesús mío, y danos un corazón a la medida del tuyo. Aquí está todo dicho. Aquí está todo. Todo nuestro día, una conversación con el Señor. Todo nuestro día. Imitarle, quererle, tratarle, tenerle presente. Bueno, nos ayuda muchísimo, lógicamente, no vamos a ya llegar al momento de hablar de ello, nos ayuda muchísimo el saber que está aquí, estás tú aquí, Señor, en la Eucaristía, de una manera distinta, sacramentalmente, pero estás aquí. Que vayamos por estos caminos de contemplación. Y entonces iremos copiando fielmente los rasgos de la vida del Señor. Nos iremos pareciendo más y más al Señor. Es el camino que hemos aprendido de la vida de nuestro Padre y de los santos. Y es el camino que nos resultará también a nosotros, a ti y a mí, más sencillo de andar, porque es tan sencillo ir de la mano del Señor. Vamos a terminar, pues lógicamente, pensando ya en la cercanía de la Navidad, de Cristo hecho hombre ya en el Belén, en Belén. Quiero decir, en Belén. Todos querríamos imaginarnos, es lo que le pasó a Francisco de Asís cuando quiso vivir, montó el primer Belén, porque quería revivir personalmente aquello que pasó aquella noche de Navidad. Por eso quiere representarlo, para verlo con los sentidos, y ahí nace la tradición. Pues querríamos ver ese momento en el que pues María da luz y sobre todo ya el niño limpito y envuelto en pañales es adorado por sus padres y después los pastores, etc. Dios ha venido al mundo. Vamos a pedírselo al Señor todo esto y poner en sus manos, en manos de Cristo, todos nuestros propósitos de ser cada día tú y yo otros Cristos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda,
interceded por mí.